Eres Dios de esta tierra, eres Rey de esta gente y el Señor de este pueblo. Que creen en el nombre de Jesús, al momento que creen en el nombre de Cristo, eso les lleva a tener la autoridad de ser llamado hijo de Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, los saludo con la paz del Señor. Estamos hablando sobre una serie de enseñanzas sobre ser cristianos. Y hablábamos sobre ser cristianos hoy en medio de un mundo donde promueven un asunto de comodidad y donde también en cierta manera se promueve un cristianismo cómodo. ¿Cómo podemos vivir siendo cristianos sin afectar en esencia el cristianismo? Hablábamos después sobre viviendo como cristianos, que el ser cristiano no es algo que se dice, sino es algo que se vive. Cristiano no es aquel que profesa una fe, cristiano es aquel que vive una fe. Y la semana pasada estábamos hablando sobre reconocidos como cristianos. ¿Cómo nos ve la gente? ¿Nos ve como cristianos? ¿Cómo nos ve la gente cuando habla de nosotros? ¿Qué imagen tienen? ¿Nos reconocen como cristianos? Y hoy quiero hablar sobre otro tema. Pero saben que lo que cambia todo aquí es la presencia de Dios. Podemos estar reunidos 1,000, 2,000 personas, pero si no está el Espíritu Santo, todo pierde sentido. Pero podemos estar reunidos 10 o 5 personas, pero si está el Espíritu Santo, no hay mejor cosa que estar con Él. Y quiero que cierre sus ojos y le diga: Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Queremos que tú te muevas, queremos que tú desciendas, queremos que tú hagas cosas poderosas, porque yo sé que tú estás aquí. Gracias te damos. Es que no hay mejor cosa que adorarle a Dios. Nunca me ha gustado lo predecible. No soy una persona que me gusta lo predecible. No soy alguien que me gusta cuando yo sé lo que va a acontecer. Cuando mi esposa vio una película llamada Titanic, lo vio una vez, yo lo vi una vez, no quería volverlo a ver porque ya sabía el final. Mi esposa seguía viendo 6, 7 veces, yo no sé qué esperaba, si había un final diferente, pero lo seguía viendo. Pero no me gusta lo predecible. No me gusta cuando ya conozco lo que va a suceder. No me gusta cuando ya conozco lo que va a acontecer. Cuando leo un libro y no lo vuelvo a leer más, aunque me encanta leerlo, más que para recordar ciertas cosas, pero no lo vuelvo a leer porque ya conozco el final, ya conozco cómo va a terminar. Y siempre me encanta cosas que no son predecibles. Y recuerdo un libro que había leído que se titulaba más o menos, si no recuerdo mal el título, era Los Otros. Y trataba de una mujer que estaba muy perturbada porque cosas raras estaban aconteciendo en su casa y no sabía cómo actuar ante esta situación, y empieza a investigar qué es lo que sucede en su casa frente a la rareza que estaba aconteciendo. Al final del libro se termina concluyendo que no había nada extraño en la casa. Lo único extraño es que ella estaba muerta, pero ella no lo sabía. Lo único extraño es que ella estaba muerta, pero ella no lo sabía. Y hoy quiero hablar sobre este tema. Y quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis 3:1. Veo que algunos hermanos están con miedo a abrir ese libro. No tenga miedo, no va a pasar nada. Ábralo nomás. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Y dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás ¿qué? Tienes nombre de que vives y estás ¿qué? Vamos a orar. Padre de gloria, mira, Señor, tú me permites estar una vez más delante de tu pueblo. No es la palabra que yo dé, no es la palabra que salga de mis labios, es tu palabra que salga de mis labios. Por tal razón clamo, Señor, para que tú uses mi vida, para que tú hables a través de mi vida y para que tú pongas un carbón encendido sobre mis labios. No quiero dar palabra que salga de mi noción o de mi pensamiento, quiero dar tu palabra. Gracias te damos, mi Jesús.
Amén. Y tienes fama de que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Y ese es el tema que quiero hablar con ustedes esta mañana. Cristianos muertos. Diga conmigo, cristianos muertos. Eso ya no lo digo. El libro de Apocalipsis es un libro muy poco estudiado o predicado. Desde los inicios, en el siglo II, ya se hablaba acerca de su veracidad, porque la gente tenía temor a estudiar aquel libro. Pero a pesar de que hablaba acerca de su veracidad, nadie terminaba desconfiando de aquel libro. Siempre afirmaba su confiabilidad. Conocidos como muchos como el libro del terror. Vamos a abrir el libro de Apocalipsis y muchos tenían miedo a abrir aquel libro de Apocalipsis. Yo recuerdo cuando era pequeño, tendría más o menos unos 8 o 7 años, si no estoy mal, y nosotros recién estábamos caminando en la fe, y cuando yo me portaba mal, mi papá me decía, te vas al cuarto y me lees Apocalipsis. Era uno de los peores castigos que me podía ocurrir. Yo leer Apocalipsis, me temblaba la mano cada vez que leía Apocalipsis. Cogía y abría el libro y con miedo empezaba a leer. Digo, ay Señor, esto va a acontecer. Y en ese momento doblaba mis rodillas y me arrepentía de los pecados de niño de 7 años. ¿Qué pecado? Pero de los pecados que había cometido y los que no había cometido y los que estaba por cometer por si acaso me pasase algo. Y tenía miedo dormirme porque digo, tal vez algún momento cierren los ojos y mis papás sean arrebatados y yo me quede. Digo, no me quiero dormir porque algún momento entre por el cuarto un personaje, la mitad de mujer y la otra mitad de escorpión, y yo ya tenía miedo y yo ya me armaba la película y decía, no quiero. Y era lo peor cuando leía el libro de Apocalipsis, porque en cierta manera era visto de esa manera, como un libro de terror, como un libro de miedo, como un libro como una historia trágica. Y no me gustaba leer Apocalipsis, lo soy honesto. Cuando mi papá quería ver una película y una película de terror, decía, venga mijo, vamos a ver una película. Y decía, ¿qué vamos a ver? El arrebatamiento. Y decía, no quiero ver. Porque vivía con miedo ante esta situación. Pero cuando fui al seminario me di cuenta de algo. Que el libro de Apocalipsis no es un libro de terror, no es un libro de miedo. Es un libro que infunde esperanza en medio del dolor. Es un libro que da aliento. Y es un libro que fue escrito en uno de los momentos más críticos de Juan. El apóstol Juan era el último apóstol que aún quedaba con vida. Todos los demás habían muerto y el apóstol Juan estaba viviendo en uno de los momentos más trágicos del Imperio Romano. Un emperador llamado Domiciano se había levantado con aquella sed de sangre de destruir a los cristianos. Y en aquella época, más o menos en el año 90, fue donde se realizaron los más grandes muertes hacia los cristianos, donde los llevaban a circos romanos y eran asesinados vilmente, donde la gente se deleitaba con la sangre de los cristianos. Y en medio de esta época es donde Juan escribe esta carta. Domiciano quería definitivamente acabar con el cristianismo y él pensaba que la mejor manera de acabar con el cristianismo era acabando a una de sus figuras principales, el apóstol Juan. Pero él sabía que si lo mataba iba a ser peor, así que decide Domiciano mandarlo desterrado a Patmos, en un lugar solitario, y que ahí en el olvido Juan terminaba muriendo. Lo que Domiciano no sabía era que en aquella isla Dios tenía una revelación tan hermosa que la iglesia se afirmaría aún más en la fe. Y esto es lo que me encanta, y esto es lo que me fascina. Porque cuando el enemigo se levanta para querer destruir la iglesia, es cuando la iglesia se levanta con mayor poder y autoridad para decirle al enemigo, tú te levantas para destruirme, pero yo me levanto en el nombre de Jesús para decirte que yo estoy firme. Y eso es lo que me encanta de Dios. Pero en medio de esto, Juan escribe esta carta, sobre todo para las 7 iglesias de Asia Menor. Y en medio de esto, nos encontramos con el texto donde hicimos lectura, donde Dios o donde Jesús directamente le da un mensaje a Juan. Y un texto que me ha hecho pensar mucho. Y me hace pensar no por lo que Dios le dijo a Juan netamente, sino por lo que la iglesia creía. Y Apocalipsis capítulo 3 versículo 1
es muy claro en decir, escribe el ángel de la iglesia a Sardis. A la iglesia, y presta atención lo que dicen esto, que piensa estar viva, pero en realidad está. No dice a la iglesia que está muerta. Preste atención. Dice a la iglesia que piensa que está viva. El problema no radicaba tanto en la muerte en sí, sino el problema radicaba que estando muertos pensaban que estaban vivos. Y la palabra que utiliza vida en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, es la palabra Zoe. Quiero que me acompañen con el texto, síganme acompañando en Unifocus. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que tienes fama de que vives, pero en realidad estás muerto. Y la palabra vives que utiliza en este texto es la palabra en griego Zoe. Para el griego existen 3 palabras para vida. La una es bios, que habla sobre la vida física, y la otra es zoe, que utiliza Juan en este texto, que habla sobre una vida abundante. En otras palabras, el ángel de Dios le dice, escribe que aquella iglesia de Sardis que piensa que tiene una vida abundante, pero en realidad está muerta. Y la palabra muerta en griego que utiliza en este texto es la palabra necros. Y esta palabra necros significa cadáver. Escribe a la iglesia que piensa que tiene una vida abundante, pero en realidad es un cadáver. Imagínense eso. Imagínense que viniera Jesús y digamos, Señor, mira, yo estoy vivo. Y Dios dice, estás muerto. Pero Señor, yo dice, estás muerto. Sardis se creía una de las mejores iglesias de Asia Menor. Nadie nos iguala, somos la mejor iglesia. Y viene el ángel y les dice, ustedes están muertos. ¿Qué es lo que llevó a que Sardis esté muerta? ¿Qué aconteció con Sardis al punto de que pensando que estaban vivos, en realidad se encontraban muertos? ¿Qué es lo que acontece con nosotros como cristianos que sin darnos cuenta terminamos muertos? ¿Qué es lo que acontece? Recuerdo la historia de un presidente de Estados Unidos que dice que un día estaban jugando béisbol con un grupo de colaboradores y coge y él invita a un beisbolista profesional y le lanzan la pelota. Entonces cuando lanza la pelota, el beisbolista coge y ¡bum! Batea. La pelota vino a toda velocidad cuando ¡bum! Le cae a un hombre en la cabeza. El hombre cae inconsciente y ¡pah! Cae al piso. Todos dijeron, ¡está muerto! Así que, como le vieron inconsciente, lo llevaron a ponerlo en un ataúd. Al cabo de pocas horas, a las 2 de la mañana, el hombre se despierta y se da cuenta que está en un ataúd. Y él dice, si estoy vivo, ¿por qué estoy en un ataúd? Y si estoy muerto, ¿por qué me da ganas de irme al baño? No sabía él en realidad lo que estaba aconteciendo. ¿Y cuántas veces con nosotros nos pasa lo mismo? No sabemos en realidad lo que sucede. Pensamos que estamos muy bien, pero en realidad estamos muertos. Hágase esa pregunta. ¿Estoy vivo o estoy muerto? ¿Cómo estoy? ¿Qué es lo que llevó a que Sardis sea aquella iglesia que desde su fundación abundante daba vida, ahora se encontraba muerta? ¿Qué será de nosotros como cristianos que también nos encontramos en el camino a la muerte? ¿Qué es lo que hizo Sardis? Y quiero que vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 3. Yo sé que estos mensajes no son los que nos gustan, pero es necesario escucharlos. Tranquilos que después hemos de hablar de las bendiciones de Dios, pero déjenme decirles, no hay bendición si no hay vida. Un muerto no puede disfrutar de las bendiciones de Dios. Por eso hay muchos que no disfrutan sus bendiciones porque están muertos. Así que hoy vamos a tener vida para después disfrutar de sus bendiciones. Amén. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y que tiene las 7 estrellas, dice esto: yo conozco ¿qué? Yo conozco ¿qué? Diga conmigo, obras. ¿Qué es lo que había llevado a que Sardis esté muerto? Sus obras desagradables. Diga conmigo, obras desagradables. Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 da el mensaje claro, dice, yo conozco tus obras y estás muerto. En otras palabras, el ángel le dice, Dios le dice, mira Juan, dile a Sardis que sus obras no son favorables, sus obras huelen a muerto, sus obras hieden, sus obras apestan. Todo muerto empieza a emanar olor, sus obras no son favorables, sus obras me huelen mal. Dile Juan que sus obras, conozco sus obras y que en realidad están muertos. El versículo 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Preste atención, afirma las otras cosas. Aún estás muerto y hay otras cosas que van a morir todavía.
pero dice que están por morir o para morir, porque no he llamado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué es lo que había llevado a que Sardis camine en muerte? Eran sus obras desagradables. ¿Qué es lo que lleva a que una persona camine en muerte? Son sus obras desagradables. Dices que estás vivo, pero tus obras emanan un olor al cual muestran que tú estás muerto. Y la palabra obra que utiliza en griego es la palabra ergó. Y esta palabra ergó es interesante, porque esta palabra ergó tiene un significado que habla sobre relaciones. En otras palabras, mira Sardis, tú dices que están muertos, pero tus obras, tus relaciones son deficientes el uno con el otro. Y esas relaciones deficientes, esas relaciones que tú tienes con tu hermano, me dicen a voces que tú estás muerto. Tú no estás vivo. Tus relaciones están hablando que estás muerto. ¿Cuál era el problema de Sardis? El problema de Sardis era cuando llegaban a alabar y adorar a Dios, levantaban sus manos, glorificaban a Dios, exaltaban a Dios, pero cuando salían de la iglesia hablaban mal el uno del otro, criticaban al otro, hablaban lo que el otro estaba haciendo, esperaban la desgracia del otro, y ellos decían que estaban con vida, pero Dios les dice, mira, aunque me digas que estás con vida, tus obras me huelen a muerto. Estás en la iglesia, pero tus relaciones no son favorables. Estás en la iglesia, pero vives criticando al otro. Estás en la iglesia, pero vives hablando mal del otro. Adoras a Dios, pero cuando llegas a casa ni siquiera conversas con tus hijos, ni conversas con tu esposa. Puedes que estés en la iglesia, pero estás muerto. ¿Qué es lo que dice el Señor? Lo que te digo es lo que la palabra está diciendo. Tus obras no son favorables, Sardis. Tus relaciones no son favorables. Cuando estamos frente a los hermanos, los decimos Sardis, le dices, hermano, Dios te bendiga. Estoy hablando a la iglesia de Sardis. Hermano, Dios te bendiga. Pero cuando dan la espalda, ese hermano sí sabes lo que es. Y venimos y levantamos las manos y Dios dice, hueles a muerto. Gente que a veces llega, está en la casa adorando a Dios y a veces no se lleva ni suegra con yerno, ni nuera con suegra. Y estamos en la iglesia y decimos, gloria a Dios, aleluya. Pero llegamos a la casa y andamos con una cara de perro bulldog. ¿Y esta para qué vino a la casa? Y Dios dice, tus obras me huelen a muerto. Estás en la iglesia, pero tus obras me huelen a muerto. Estás caminando en la iglesia, pero tus obras huelen mal. Tus relaciones no son favorables. Tus relaciones con tus hijos no son favorables. Llegas a la iglesia y alabas a Dios, pero estás en la casa peleando y alzando la voz a tu hijo, dando palabras de maldición. Tus obras huelen a muerto. Conozco tus obras, Sardis. Piensas que estás vivo, pero para mí estás muerto. El aroma que emanas no es bueno. El aroma que emanas es muerte. Tú estás muerto. ¿Por qué? Porque no tienes una relación. Si no tienes una relación con tu hermano, ¿cómo vas a tener una relación con Dios? La relación con Dios se evidencia primero con la relación con mi hermano. Estás oliendo a muerto. Yo sé que Dios nos bendice, pero no hay bendición mientras sigas muerto. Pero al momento que tengas vida, la bendición de Dios tendrá. Pero primero es necesario vivir para recibir la bendición de Dios. Hueles a muerto. Estuve 30 años en la iglesia, no me importa, hueles a muerto. Fui uno de los fundadores de la iglesia Asamblea de Dios, no me importa, perdón, de la iglesia de Sardis. No me importa, hueles a muerto. Uno se emociona y a veces dice cosas que no tiene que decir, perdonen. Pero hueles a muerto. Tus relaciones, Sardis, no son favorables. Eso es algo que está afectando hoy a nuestra sociedad. La gente ya no se relaciona el uno con el otro. Yo me acuerdo hace 10 años atrás, yo vivía en el barrio y todo el mundo se conocía. Yo les hablaba la semana pasada sobre eso. Todo el mundo nos conocíamos. Yo recuerdo que salíamos, mi madre salía al culto de damas, nosotros esperábamos que salga el culto de damas y salíamos a jugar. Mi hermana iba toda despeinada, recién se casó, y ahí tengo una foto guardada. Y todo el mundo nos llevábamos. Y eso pasaba hace 10 años. Pero ahora, si le conozco al vecino del frente, bueno es. O si le digo buenas tardes, acabó, pero nunca, ya no nos llevamos el uno con el otro. Las relaciones están defectuosas. Eso está matando a nuestra sociedad y también está matando a la iglesia. Y por eso Dios dice, aunque pienses que estás vivo, estás muerto. ¿Qué es lo que llevó a que Sardis esté muerto? Sus relaciones desfavorables. Diga conmigo, relaciones desfavorables. ¿Cómo está tu relación en casa? ¿Cómo está tu relación con tu prójimo? ¿Cómo está tu relación con tu hijo? ¿Cómo está la relación con tu esposa? ¿Cómo está tu relación o estás oliendo a muerto? ¿Cómo está tu relación? Hombres que llegan a la casa
Y cada uno tiene su cuarto, su esposa su cuarto, el varón su cuarto. ¿Y qué pasó? No es que dormimos separados. ¿Cómo está tu relación? Estás oliendo a muerto. Estás en la iglesia, pero hueles a muerto, pues. Sardis, hueles a muerto. ¿Cuál era? Primero, obras desagradables. Segundo, capítulo 3. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora, vayamos al versículo 3. Acuérdate, presta atención en esto. Diga conmigo, acuérdate. ¡Wow! Dice, acuérdate. Reacciona. Acuérdate, pues, lo que has recibido. Primero, ¿qué llevó a que Sardis esté muerta? Sus obras desagradables. Segundo, se olvidaron lo que recibieron. La pregunta es, ¿y qué recibió Sardis? La respuesta tenemos en el versículo 1. Escribe el ángel de las 7 iglesias en Sardis, el que tiene los 7 ¿qué? El que tiene los 7 ¿qué? ¿Qué es lo que tenía Sardis? Los 7 ¿qué? ¿Pero qué es esto, pastor? Y más abajo les dice, acuérdate pues de lo que has recibido. Tienes los 7 espíritus, pero te olvidaste lo que tienes. La iglesia de Sardis, la de los 7 espíritus, que se olvidó lo que tiene. La pregunta es, ¿qué significa esto? Y cuando vemos a cada iglesia, vemos que hay un simbolismo. Por ejemplo, a Éfeso le habla la del candelabro, pero a Sardis le dice la de los 7 espíritus. ¿A qué se estaba refiriendo esto? ¿Qué recibió la iglesia de Sardis, a lo cual se había olvidado para qué recibió? Y quiero que preste atención. Juan es muy minucioso en esto. Porque cuando Juan habla por el Espíritu Santo, utiliza la palabra en griego paracletos, el paracletos de Dios. Pero en el libro de Apocalipsis no utiliza la palabra en griego paracletos, sino que utiliza la palabra en griego neuma. Por eso quiero que vayamos acá a la Reina Valera. La palabra espíritu, ¿está con mayúscula o con minúscula? Con minúscula. No está hablando acerca del Espíritu Santo en sí. Y la palabra neuma significa poder, fuerza. En otras palabras, lo que le estaba diciendo Dios a Juan, dile a Sardis que se olvidaron del poder que yo les di en mí. Y la palabra 7 significa perfección. Por eso el libro de Apocalipsis es un poco complicado, porque tiene muchos simbolismos. No es de leerlo así nomás. Cuando mucha gente lee, saca un montón de cosas que no tienen nada que ver. Y el número 7 significa perfección. Y el número espíritu significa poder. En otras palabras, escribe el ángel de la iglesia a Sardis, el que tiene la perfección de mi poder. ¿Qué tenía Sardis? La perfección del poder de Dios. ¿Qué estaba hablando? ¿Qué sucedía en Sardis? La iglesia de Sardis era una iglesia de poder. ¡Wow! Pero estaba muerta. La iglesia de Sardis era una iglesia que tenía poder, pero estaba muerta. ¿Qué pasó? Se olvidaron lo que recibieron. ¿Por qué? Porque cuando Dios da poder a la iglesia, presten atención en lo que les voy a decir. Dios no da poder a la iglesia para que sea exaltada la persona que tiene el poder de Dios. Dios no nos da poder a nosotros para que nuestro nombre sea exaltado. Dios nos da poder para que el nombre de Dios sea exaltado, edificando a la iglesia. No es que yo tengo un don y mírame, no me toques. No es así. Si tú tienes un don, si Dios te ha dado un don, te ha dado para que sirvas en la iglesia, para que restaures en la iglesia. Para eso Dios te ha dado ese don. Y si no estás cumpliendo con ese don, estás muerto. Ay, Señor, yo voy a ayunar. Si te dio condición a una persona allá en Cuenca. Hermanito, ayúdeme que me voy a entrar en ayuno. Gloria a Dios. ¿Y por qué va a entrar en ayuno? Porque quiero el don de sanidad. Amén, mi hermana. ¿Y por qué quiero el don de sanidad? Para que me inviten a otros países. Punto. Error. Si tu intención no es buena, hueles a muerto. Si tu intención es exaltarte a ti mismo, hueles a muerto. Dios no nos da dones para que nuestro nombre sea exaltado. Dios nos da dones para que el nombre de Dios sea exaltado. Ay, pastores, que usted no sabe el talento que yo tengo. Si usted me baja del ministerio en el que yo estoy, el ministerio se viene abajo. Tú te irás abajo, pero el ministerio mantendrá, porque el ministerio le pertenece a Dios. Mientras tengas esa intención, estás mal, hueles a muerto. El problema de Sardis es que no se llevaba el uno con el otro. Aquí se sentaban los judíos, aquí se sentaban los gentiles. No sé si pasa acá. Aquí se sentaban los hombres, acá se sentaban las mujeres separaditos y no se llevaban ni el uno ni el otro.
Pero cuando venía la alabanza, amén, gloria a Dios, y empezaba el uno por ahí a hablar en lenguas, el otro a profetizar, pero cuando salían decía, si escuchaste lo que profeticé, si escuchaste cómo Dios me usó, si escuchaste cómo Dios habló a través de mí, y Dios dice, sí, pero hueles a muerto. Porque no es lo que Dios te ha dado para ti, lo que Dios te ha dado es para edificar la iglesia, y cuando entiendas eso, estarás con vida. Yo cuando personalmente soy una persona que me encanta honrar a los siervos de Dios, porque entiendo que son siervos de Dios. Pero cuando veo personas que son un poquito medio perecosas, ahí me detengo porque huele a muerto. Que pastor, a mí me da el hotel 5 estrellas y no voy. No venga, porque huele a muerto. No te dio Dios para exaltarte a ti mismo, te dio Dios para edificar a la iglesia. Y cuando entiendas eso, Dios te exaltará a ti. Pero si buscas exaltarte a ti mismo, estás oliendo a muerto. Como que no nos está gustando, ¿no? De ahí lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 22. ¿Qué dice Mateo 7, 22? Mateo 7, 22. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el versículo 23, ¿qué dice? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí. ¿Qué les dice? ¡Wow! ¿Echaron o no echaron fuera demonios? Pero Dios les dice ¿qué? Hacedores de maldad. Ahora, no es que en la iglesia, no, Dios levanta gente para que echen fuera demonios. Dios levanta gente para que profeticen. Dios levanta gente para que Dios sea sanando. Dios levanta gente en medio de la iglesia. Pero cuando desviamos la mirada, cuando perdemos el enfoque, cuando pensamos que eso es para darme honra a mí, estamos oliendo a muerto. Y Dios dice, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque Dios nos dio para edificar la iglesia, pero mi intención fue otra y busqué exaltarme. Y Dios dice, hacedores de maldad. Si Dios te dio algo, entiende que Dios te dio para honrar a la iglesia, para edificar a la iglesia, para levantar a la iglesia. Si Dios te dio algo, ponle a servicio de Dios, porque Él te dio para que la iglesia se levante en el nombre del Señor. Yo conocí un muchacho allá en Sardis, no les digo la ciudad porque si no capta rata allá. Yo era muchacho, tenía unos 10, 11 años, y había un muchacho que tocaba muy bien la batería, tocaba excelente. Un día el pastor le reprendió por algo, no quiso subir ni más a tocar la batería. Una hermana decía, hermano, subo, cuando usted toca se escucha bonito la alabanza. No. Hable con el pastor, que el pastor venga y hable conmigo y me pida disculpas, y ahí sí yo he de estar tocando si es que son honestas las disculpas. Pero ¿qué le dijo el pastor? Llegué tarde y no me hizo tocar. No, yo no acepto. Y la alabanza escuchaba fea. A mí cuando yo era muchacho me encantaba alabar a Dios, y cuando no estaba la música buena yo me sentaba y mi mamá me hacía parar. Y estaba fea la alabanza. Después entró un muchacho medio flacucho a tocar la batería. Tocaba por donde le venía la gana. La música estaba suave y él estaba y escuchaba un desastre. Y el muchacho estaba ya sentado. Viene el pastor y yo subo. Este muchacho flaquito empezó a hacer mejor, hasta que llegó un momento que superó al que estaba sentado. Cuando el que estaba sentado vio que el de adelante le estaba superando, le dijo al pastor, sí, yo quiero entonar. El pastor tuvo misericordia y le dio espacio. Cuando volvió a entonar la batería se escuchaba un desastre, porque él pensaba que lo que Dios le había dado era para exaltarse él, y no se dio cuenta que lo que Dios le dio era para honrar su nombre, y si no honraba su nombre, Dios iba a quitar lo que le había dado. No olvides lo que recibiste. Dios nos da algo, pero es para edificar la iglesia. Pero cuando pierdes el enfoque, hueles a muerto. ¿Qué más dice versículo 3? No olvides lo que recibiste. Si yo no estoy, no va a funcionar. No, mijito, hueles a muerto. Acuérdate pues de lo que has recibido y haz ¿qué? Y has oído. ¿Y qué más dice? Y guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué dice? Y arrepiéntete. Primero, sus obras eran desagradables. Segundo, se olvidaron lo que recibieron. El poder que Dios nos da no es para honrarnos a nosotros, es para honrar a Dios. Yo creo en los milagros. Yo creo en las profecías. Yo creo en el don de lenguas. Yo creo en eso. Yo he visto milagros. Acá ha sucedido milagros.
Pero lo que no creo es que hombres usen lo que Dios les ha dado para exaltarse a sí mismos. Eso sí no creo. Porque nosotros somos siervos delante de Dios y Dios es el que lo hace todo. Acuérdate pues lo que has recibido y has oído. Tercero, se olvidaron lo que oyeron. Wow, se olvidaron lo que oyeron. ¿Qué oyeron? La encontramos en el versículo 1 y en el versículo 5. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 ¿qué? Estrellas, dice esto. Ahora vayamos al versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras. ¿Y qué más? ¿Y qué va a pasar? Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué se olvidaron lo que oyeron? Que su nombre iba a estar inscrito. ¿Cuál era el problema de Sardis? ¿Qué oyeron? La expresión oíste para el judío era sinónimo de promesa. Por eso Jesús dijo, oíste lo que fue dicho. La ley que les dejó. Mas yo os digo, ahora yo les doy una nueva ley y les prometo. Por eso Jesús decía, oíste lo que fue dicho, mas yo os digo. Y acá dice, y olvidaste lo que oíste. La expresión oír para el griego era sinónimo de promesa. Una promesa que acarreaba esperanza. Yo podía dar una promesa y ellos sabían que era una promesa de Dios porque acarreaba esperanza. Llegará el momento en que se van a casar. Acarreaba esperanza. Pero Sardis se olvidó de esto. La palabra estrellas, presten atención en esto, es sinónimo de corona. El versículo 1, entendiendo esto, dice, el que tiene, ya les dije que el número 7 significa perfección, el que tiene la perfección de la corona. En otras palabras, el que tiene la corona incorruptible. Y dice, yo les he dado la corona incorruptible y vestiduras blancas. La palabra vestiduras blancas es sinónimo de gloria eterna. ¿Qué pasaba con Sardis? Sardis se había olvidado de la gloria eterna que Dios le había dado y de la corona incorruptible que tenía allá en los cielos. ¿Qué pasaba con Sardis? A Sardis le preocupaba más lo que estaba viviendo ese momento que lo que iba a vivir en lo eterno. Para Sardis era más importante lo momentáneo que lo eterno. Para Sardis era más importante las bendiciones de aquí que las bendiciones de allá. Aunque yo sé decirles que es importante el vivir aquí y ahora, eso es muy importante, pero el problema radica es que a veces nos enfocamos tanto acá que nos olvidamos allá. Más importante es lo que tenemos a lo que Dios nos tiene preparado. Más es importante lo que podemos hacer a lo que ya Dios nos tiene allá en los cielos. Yo escuché un testimonio de un pastor que fue a predicar que él estaba en Cuba, estaba la persecución de la iglesia allá en Cuba y llegaron unos militares, patearon la puerta y entraron y unos hermanos estaban ahí adorando a Dios y les dijo el sargento, póngase una hilera al frente de la pared. Todos se pusieron una hilera al frente de la pared. Ahí el sargento dijo, preparen. Cogieron los soldados y dijeron, apunten. Y ahí cuando dijo apunten, uno de ellos dijo, no, yo no voy a morir por esto. Tengo mis cosas acá, tengo mis hijos, yo no. Y cogió y se fue. Y dice que el sargento vio una corona ahí y se puso acá adelante y dijo, ahora sí, apunten y fuego. El sargento vio lo que el otro estaba dejando. Mientras el otro se preocupaba por lo que podía tener acá, aquel hombre vio que allá le esperaba algo grandioso, algo poderoso. Dios tenía preparado para aquellos hombres allá en los cielos. Pero muchas veces nos olvidamos lo que Dios nos tiene allá en los cielos. Nos olvidamos que Dios nos tiene algo precioso allá en los cielos. Nos olvidamos que dice su palabra que caminaremos en calles de oro y un mar de cristal. Nos olvidamos de eso y nos preocupamos acá por tener 20 o 30 dólares. Y nos olvidamos que Dios tiene algo precioso allá. Hoy es domingo, día del Señor, decimos. Pero decimos domingo, hoy tal vez vendemos más. Hoy tenemos más ingresos. Y Dios dice que es más importante, lo eterno o lo momentáneo. Y ahí es donde ponemos un dilema, mi hermano. Yo no voy a dejar lo eterno por lo momentáneo. Yo seguiré sirviendo a Dios. Yo seguiré alabando a Dios. Nada me puede quitar lo que Dios me ha dado. Y a veces cambiamos lo momentáneo por lo eterno. Vamos al culto. Uy, al culto. Es que hoy da una novela buena y es el final. Cambias lo momentáneo por lo eterno. Hoy es domingo, Sardis. Vamos a adorar a Dios, pero domingo. Y si pierdo todas las ventas, cambias lo momentáneo por lo eterno. Sardis se olvidó lo que tenía,
Más importante era lo momentáneo antes que lo eterno. Yo no estoy diciendo que está mal, es bueno tener acá. Es más, Dios nos da una mentalidad de visión para que tengamos, pero nunca eso debe estar en primer lugar antes que Dios. Primero es Dios y después lo que Dios me da. Yo conocí a una persona, pastor, ore por mí, que no tengo nada, no estoy trabajando ni nada. Dije, Señor, vamos a orar. Digo, vamos a orar. Yo le creo a Dios. Pongo las manos, digo, Señor, ahora en el nombre de Jesús, él no va a tener ningún trabajo. Él se asustó. Nadie le va a dar trabajo porque él va a tener su propio negocio. Y ahora en el nombre de Jesús declaro que tú vas a tener un negocio porque Dios te va a dar. El hombre se fue. A la semana, pastor, ¿qué hago? ¿Pongo o no pongo el negocio? No, ponle, pues, ¿cuál es el problema? El hombre puso el negocio y le empezó a ir bien, le empezó a ir bien, le empezó a ir bien, y era bendición de Dios tras bendición de Dios. Pero después llegaba los domingos y no llegaba a la iglesia. Y hermano, ¿qué pasó? Pastor, los domingos se vende más. Y los otros días es que, pastor, igual yo sí estoy orando en la iglesia, estoy clamando a Dios, estoy orando en la casa, estoy clamando a Dios en la casa. Pero hermano, ¿es necesario ir con la iglesia? No, pastor, estoy bien en la casa y estoy aquí sacando adelante. Es verdad, ya Dios me bendijo. El problema es que cambió al que le bendijo por lo que le bendijo. No sé si me estoy dando a entender. Y hay muchas veces que nosotros cambiamos al que nos da la bendición por la bendición. Y no nos damos cuenta que lo que tenemos es porque Dios nos bendijo. Pero si somos gratos con Dios, Dios nos será bendiciendo. Pero si nosotros, preste atención a lo que le voy a decir, ponemos la bendición antes que el que nos da la bendición, Dios nos quitará la bendición para que entendamos que Él fue el que nos dio la bendición. Pastor, voy a arriesgar. No. Solo un día hay que darle, es el día del Señor. ¿Cómo vas a arriesgar? Bueno, todos los días le damos al Señor. Pero ¿cómo vas a arriesgar ese momento? Por adorarle a Dios. ¿Cambiamos qué? Lo momentáneo por lo eterno. No te olvides de la corona que te di, Sardis. No te olvides de las vestiduras que tienes, Sardis. No vaya a ser que termine borrando tu nombre del libro de la vida. Wow. No te olvides. No vaya a ser que tu nombre termine siendo borrado del libro de la vida. Hermano Carlos, por favor. Hay un proverbio judío que me encanta y presta atención en este proverbio judío. Dice así este proverbio judío. El hombre cuando nace lo hace con las manos apretadas, pero cuando muere lo hace con sus manos abiertas. Cuando entra a esta vida desea obtener todo, pero al dejar este mundo, todo lo que ha poseído se le ha ido. Voy a volverlo a repetir. El hombre cuando nace con las manos apretadas, pero cuando muere lo hace con sus manos abiertas. Esto me muestra que cuando uno entra a esta vida desea obtenerlo todo, pero cuando uno muere no se lleva nada. A veces más importante es lo momentáneo por lo eterno. Decía un presidente de Estados Unidos, él decía lo siguiente: no me glorío de ser presidente, lo que me glorío es estar allá en los cielos. No me glorío por lo que he alcanzado acá, aunque soy llamado a alcanzar grandes cosas. Lo que me glorío es lo que voy a alcanzar allá. Sardis, no sea que tu nombre sea borrado del libro de la vida. Recuerda, dices que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Tal vez este no es un mensaje para usted, o tal vez sí lo es. La pregunta es, ¿cómo estás? ¿Estás vivo o estás muerto? Ahora, presta atención en lo que dice el versículo 3. Le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo ya, arrepiéntete. En otras palabras, si te arrepientes, vuelves a tener ¿qué? Vida. No pierdas lo que Dios te ha dado. No pierdas la promesa que Dios te ha dejado. No cambies lo momentáneo por lo eterno. No dejes que malas relaciones te lleven a estar muerto. No puedes vivir toda tu vida odiando a alguien. No puede ser que eso termine obstaculizando tu relación con Dios. No puede ser posible porque aún guardas ira en tu corazón a tu madre o a alguien. Estás oliendo a muerto.
Es tiempo de reaccionar. Es tiempo de vivir. Es tiempo que dejemos de ser cristianos muertos para pasar a ser cristianos con vida. Póngase de pie. Yo no estaba seguro si darle este mensaje. Y algo estaba ahí en una espina. Dalo. Digo, Señor, pero la iglesia está con vida. Y ahí volví a leer cuando decía, dicen que están con vida, pero en realidad están muertos. Y dije, Señor, ahí voy, lo doy. No es el hecho de lo que tú creas si estás bien, es el hecho de lo que Dios diga si estás bien. Umarremai katanamasoy. Oberremaseyamai kotanamasenda. Oh Señor, siento de Dios. Hay hogares aquí que llevan semanas separados con su esposo, viven en la misma casa, comen en la misma casa, pero están separados, sus relaciones no son favorables y Dios dice, estás muriendo. Es tiempo de reaccionar, es tiempo de arrepentirse. Hay un sentir en mi corazón. No pierdas lo eterno por lo momentáneo. No pierdas lo que Dios te ha dado por algo momentáneo. El mundo puede ofrecerte 1001 placeres, pero lo eterno es más grandioso lo que del mundo te ofrece. No cambies lo momentáneo, lo eterno, por lo momentáneo. No lo cambies, no lo cambies. Cierra sus ojos. Si usted ha sentido que ha estado en esta situación, hoy es tiempo de arrepentirnos. Hoy es tiempo de arrepentirnos. Decirle que Dios sea Dios de esta iglesia. Cuando uno está muerto, Dios no puede estar con nosotros porque estamos muertos. No podemos recibir las bendiciones porque estamos muertos. ¿Quieres bendiciones para tu hogar, para tu casa? Es necesario estar con vida. Es necesario levantarse. Eres Dios de este pueblo. Es necesario levantarse. Es necesario, dice, acuérdate y arrepiéntete, le dijo el ángel. Dile a Sardis que se arrepienta. Dile a Sardis que tome la decisión. Estoy a punto de venir, pero no quiero que ellos pierdan lo que les prometí. Que se arrepientan, diles. Dile a Sardis que reaccione. Y creo que es el mismo mensaje que hoy se levanta para con nosotros. Es tiempo, iglesia, de reaccionar. Es tiempo de venir delante de su altar y arrepentirnos y decirle, Señor, quiero estar con vida, no quiero morir. Es tiempo de reaccionar. Ubaramasoy. Uy, epasei amai, etanamasei. ¿Sabe dónde se rompen mayormente las relaciones? Las relaciones se rompen en casa. Hijos con padres, esposo con esposa. Y ahí son donde las relaciones tienden a romperse. Pero hoy es tiempo de arrepentirnos. Si usted está al lado de su hijo, de su esposa, abrácelo y dígalo, quiero empezar de nuevo. No quiero perder lo eterno por lo momentáneo. No quiero perder mi casa. No quiero perder mi hogar. No lo quiero perder. No quiero arriesgar lo eterno por lo momentáneo. Mi casa te pertenece. Mi hogar te pertenece. El nombre mío y el de mi familia va a estar inscrito allá en los cielos. No lo quiero perder. No quiero perderlo. Que podamos estar allá en los cielos y podamos entrar como familia y decir, he culminado la buena batalla, he estado vivo. Tal vez algún tiempo estuvimos caminando en muerte, pero ahora decidimos entrar con vida. No lo quiero perder.
Dios de mi casa, tú eres Dios de mi familia, tú eres Dios de mi hogar. No perderemos lo eterno por lo momentáneo, no arriesgaremos lo eterno por lo momentáneo. Eres Dios de este pueblo, eres Dios de esta ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz alcanzado, eres Dios. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Hoy decidimos estar con vida. Hoy decidimos tener con vida, Señor. Ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Eres Dios de este pueblo. Eres Dios de esta ciudad, el Señor de esta nación. Una sola. Sí, Señor. Oh Padre de gloria. Oh Pase Yamaica Tanamasoy. Juberreta Masoy Yamaica Tanamasoy. Oh Papa Pase Yamaica Mamasude Yamasoy. Juyete Marreta Soy. Oh Rabarraba Se Yamaica Tanamasoy Yamaica Tanamasoy. Las promesas de Dios son latentes. Las promesas de Dios son evidentes. Se llama Rabasol. Ahora hay más se llama Rabasella Neigata Namasol. Las promesas de Dios, iglesia, son latentes, pero no se evidenciarán si no hay vida. No se evidenciarán si no tenemos vida. Y Marabasol llama Igata Namase. Uyama Namase llama Rabasol. Uy, Maseigata Namasol llama Igata Namasol. Eigata Namase llama Rabasol. Uy, agarraba soy que más llama se. Uy, lleva Ramasune llama soy. Yo soy un Dios que cumple promesas. Yo soy un Dios que cumple mi palabra. Pero primero doy vida para cumplir mi palabra. Primero doy vida para hacer mi palabra real y latente. Primero doy vida. Hoy se levantan en vida. Hoy se renuevan en vida. Y mis bendiciones se harán. Pero doy vida y caramba se llama su marabazón. Y caramba se llama rabazón. No yana se llama rabazón. No más se llama rabazón. No permite